Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar de fractura de pilón tibial. Las fracturas del pilón tibial son fracturas articulares del extremo distal de la pierna en donde el compromiso de la articulación es bastante importante. Estas fracturas de pilón tibial son fracturas que al comprometer mucho lo que es la articulación nos lleva a un daño articular muy importante, de los cuales lo más importante de todo esto, lo que nosotros tenemos que saber, es que el 100% de esa persona no volverá al mismo nivel anterior que tenía a nivel deportivo. Después de esto, el 30% deberá cambiar su empleo, no va a poder realizar la misma actividad que realizaba antes. Y después lo que hay que tener en cuenta es que a los 3 años de la cirugía tiene muchas secuelas, de las cuales el 30% tiene una rigidez bastante importante, que es molesta, 30% le queda un edema bastante importante también, que le molesta, por eso te consulta mucho, y un dolor crónico también tiene el 30%. El mecanismo de lesión tenemos principalmente son siempre lesiones de alta energía, es lo más común. Las de baja energía son raras. Tenemos lo que son caídas de altura y luego accidentes de tránsito. Después tenemos los mecanismos de baja energía, que bueno, los beneficios que tienen esto es de que si bien tenemos una fractura que compromete una articulación, pero tiene un mejor pronóstico porque el compromiso de las partes blandas es mucho menor. Como mecanismo de fractura tenemos siempre lo que es la carga axial, en donde el astrágalo impacta sobre la tibia y produce distintos patrones fracturarios. Fíjense en la figura que tiene el número A. ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo a la posición del tobillo es el patrón fracturario que tiene. Cuando nosotros tenemos el tobillo en flexión plantar, casualmente el cizallamiento se hace hacia posterior de la tibia, o sea, vamos a tener un trazo posterior. Cuando el tobillo esté neutro, puede ser un trazo anterior o posterior, y cuando esté en flexión dorsal, habitualmente lo que es el trazo es más anterior. El mayor problema que nosotros tenemos acá es el compromiso de las partes blandas, donde cuando está muy afectada la parte blanda, esto nos lleva a que tengamos necrosis en la piel, nos pueden producir infecciones, a nivel articular, al compromiso de toda la parte articular nos puede producir artrosis, que esto después te lleva a que hagamos una artrodesis y muchas veces cuando fallan, sobre todo cuando tenemos mucho compromiso de partes blandas, nos puede llevar a una amputación. Cuando se compromete el periósteo acuérdense que lleva mucha sangre lo que es al hueso, por lo tanto al no tener el periósteo nos lleva a una necrosis ósea. Al no tener sangre, lógicamente ese hueso no consolida, o sea, nos produce una pseudoartrosis, y esta pseudoartrosis lleva a reoperaciones, estas reoperaciones pueden terminar artrodesis y en amputaciones. Por lo tanto, siempre el principal problema de esto es de las partes blandas. Siempre tenemos que tener en cuenta una cosa, que es lo que son las fracturas, la fractura del pilón tibial, lo más importante es tener buena calidad de partes blandas para que después recién podamos fijarnos en el estado de la parte ósea. Hay una clasificación que se utiliza que es bastante simple, que es la de Rudy y Algower, que bueno, clasifica en tres tipos. La clase A, que es la primera fila, que son fracturas no desplazadas, la B son fracturas con mínimo desplazamiento y la grado 3 son las con minutas. En la clasificación de AO tenemos tres tipos de fracturas, la que es tipo A, tipo B y tipo C. Y lo que es más o menos que siempre está en discusión en la tipo A son extraarticulares, porque lo que son las fracturas del pilón tibial tendría que tener un compromiso articular. Bueno, aún así se lo considera como en este tipo de clasificación a las fracturas que no son articulares como si fuesen dentro del pilón tibial. Acá nosotros tenemos ejemplos con distintos trazos. Unos trazos son de fracturas extraarticulares, trazo simple con tercer fragmento y las fracturas con minutas sin compromiso articular. Acá tenemos lo que son las fracturas tipo B, que tenemos articular parcial, que tenemos solamente por cizallamiento, sin cizallamiento con hundimiento, y lo que es el cizallamiento con hundimiento central y con minución. Después tenemos las tres, que tenemos un trazo simple articular, con 2 o 3 fragmentos, y lo que son las con minutas.
Para hacer un diagnóstico, ¿qué es lo que necesitamos? Fundamentalmente es el antecedente traumático. Tenemos una persona de que llegó porque sufrió una caída de altura o un accidente de tránsito. Nosotros vemos la impotencia funcional que tiene y el dolor en qué parte, en qué región anatómica la tiene, por lo tanto ya comenzamos a sospechar si es una fractura de pierna, si es una fractura de pilón o una fractura de tobillo. Por eso con el examen físico más o menos podemos ir viendo qué es lo que puede ser. Después, lógicamente, lo primero que hacemos es pedirle estudios de imágenes, donde cual lo que más tenemos en la guardia es una radiografía simple. Nosotros tenemos que tener siempre en cuenta lo que es el grado de lesión de partes blandas. Acuérdense que siempre podemos tener estas, se pueden estar asociados a lesiones de piel, músculos, pérdida de tejido celular, pérdida de periósteo y a la vez siempre tiene un alto porcentaje también que puede ser expuesta. Por eso todos estos datos nosotros tenemos que tenerlo en cuenta al momento de evaluar este tipo de cirugía, este tipo de fracturas, perdón. Simplemente nosotros hacemos una radiografía y más o menos vamos viendo de qué se va tratando. En la tomografía nosotros lo que podemos ver es lo que son los patrones fracturarios típicos, de los cuales esto, de acuerdo a la cantidad de fragmentos que tenga, cuáles son las columnas que más se afectan, de acuerdo a eso nosotros en la planificación, planificamos el tipo de abordaje que vamos a utilizar y el tipo de material de cirugía que vamos a utilizar. En la tomografía acá nosotros vemos lo que es la reconstrucción, vemos el grado de conmoción que tiene, lo que son los hundimientos centrales y de acuerdo a eso vamos planificando qué tratamiento se va a realizar. Los objetivos del tratamiento, como en cualquier otra fractura, tenemos lo que es la reducción anatómica, que hoy por hoy en todas las fracturas se trata de realizar reducción anatómica, por eso hay mayor indicación de tratamientos quirúrgicos, siempre y cuando nosotros lleguemos a producir estabilidad en el foco de fractura, o sea que el material de cirugía está bien colocado y nos da una buena estabilidad, esto nos va a permitir que podamos realizar una movilización precoz. Por lo tanto, esa persona, al tener una movilización precoz, evitamos complicaciones. Todas las complicaciones que están derivadas de la inmovilización. Tratamiento no quirúrgico existen, generalmente son fracturas que no están desplazadas, en personas que tienen alguna contraindicación a la fractura, o por ahí son personas que están en algún lugar donde no tienen los medios para poder realizar un buen tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, se realizan tratamiento ortopédico o no quirúrgico, que en general en términos medios se utiliza una inmovilización casi de 30 días. Después se hace 2 semanas de rehabilitación sin apoyo y entre 6 a 8 semanas recién se puede comenzar a apoyar, con carga parcial, dependiendo del grado de conmoción articular que tenga. Tiene un pronóstico más o menos dependiendo si es una fractura que uno indica un tratamiento no quirúrgico simplemente porque tuvo un desplazamiento mínimo, va a tener un buen pronóstico. Ahora, si son fracturas complicadas que uno indica un tratamiento no quirúrgico porque la persona no puede acceder a una cirugía, lógicamente el pronóstico no es tan bueno. En estos casos muchas veces lo que se hace es una tracción transcalcánea, lo que hace es simplemente tratar de diastazar el foco de fractura, por lo tanto para que cuando se consolide por lo menos tengamos un poquito más de longitud y evitemos muchas secuelas. ¿Cuál es el problema de esto? De que son tratamientos largos con la tracción transcalcánea, tienen que estar por lo menos 3 a 4 semanas, de los cuales tenemos ya inmovilización, la persona mucho tiempo postrada y bueno, y en algunas personas, sobre todo añosas, ya tenemos otras complicaciones, el paciente se escara, puede hacer tromboembolismo pulmonar, los TEP, todas esas cosas, a que bueno, por eso siempre se trata de hacer un tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico, bueno, siempre cuando la persona llega, nosotros tenemos que diferenciar dos tipos de fractura. Dentro de la fractura del pilón tibial tenemos que diferenciar dos tipos de fractura. Tenemos las que son simples, que en general uno puede hacer una simple inmovilización con un yeso y andan bien hasta que nosotros programemos la cirugía. Y las que son con minutas, con mucho acortamiento, con mucho compromiso de partes blandas,
que en ese caso se trata de siempre utilizar una estabilidad, uno trata de darle estabilidad. Esa estabilidad puede ser mediante un tutor externo y en algunos, que sería el tratamiento ideal, bueno, o en algunos lugares lo que se hace cuando uno tiene un trazo simple del peroné, lo que puede hacer una estabilización. Cuando uno estabiliza el peroné, lo que genera un poco de longitud, por lo tanto los fragmentos medianamente están reducidos y lo cual favorecemos una recuperación mejor de las partes blandas. Nosotros acá vemos una imagen que la piel está muy turgente, o sea, lo que está muy edematizada, por lo tanto es muy difícil hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque uno hace una incisión, esa piel se abre y después no nos permite poder cerrarla, por lo tanto dejamos el material de cirugía expuesto y si esto te pasa, ¿qué es lo que pasa? Tenemos muchas chances de que ese material se infecte. Por lo tanto, nosotros tenemos que esperar, como se ve en la imagen de abajo, que uno puede realizar un tratamiento quirúrgico cuando comienzan a aparecer las arrugas, cuando comienza a aparecer la arruga, lo que nos indica a nosotros es de que ya va descendiendo ese edema y nos permite realizar un tratamiento quirúrgico. Este es un ejemplo de que muchas veces se hacen fijaciones del peroné y con esto medianamente se mantiene solo hecho de darle longitud al peroné por el ligamento taxi reduce parcialmente los fragmentos tibiales. Este otro ejemplo que hacemos fijaciones del peroné, que ya puede ser con placa con tornillo, o si no, muchas veces en la guardia uno no tiene por ahí placa con tornillo y se utiliza como en la imagen de la derecha, lo que se hace cuando son fracturas transversales, se puede colocar una clavija teniendo una buena reducción que también nos da una cierta longitud, por lo menos. Una vez que se recuperen las partes blandas, después solamente faltaría lo que es el tratamiento quirúrgico de la tibia. Recuerden siempre que el hecho de mantener la longitud lo que hace es de que las partes blandas se recuperen mejor. Acá vemos otro ejemplo de lo que son las reducciones articulares. En la imagen de la izquierda, yo una persona que tiene una placa con tornillo, que muchas veces esos son materiales que uno puede tener en la guardia, uno le coloca eso y después en el tratamiento quirúrgico lo que hace es solamente nos dedicamos a hacer lo que es la parte tibial. Acá nosotros vemos lo que es que por la conminución que uno sufre, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces todo ese hueso, recuerden que este es un hueso metafisario, se comprime. Cuando uno después lo vuelve a su lugar quedan pequeños defectos óseos y esos defectos óseos muchas veces tienen que ser rellenados con injerto óseo. Ese injerto óseo, el que más comúnmente utilizamos es del mismo paciente. Lo más común son de las cresta ilíaca cuando necesitamos mucho injerto esponjoso. ¿Qué es lo que pasa? También puedo utilizar la tibia proximal, del calcáneo, pero esos lugares nos dan menor cantidad de injerto óseo. Siempre el de elección siempre son las crestas ilíacas. Después de eso nosotros se hacen lo que es la colocación de una placa con tornillo. Hay distintos tipos de placas, depende del tipo de fractura que tenga, podemos utilizar una placa medial, una placa anterior, anterolateral o posterior. Acá nosotros vemos, fíjense la cantidad de material de cirugía que tiene. Recuerden que mientras más material de cirugía utilizamos, más tiempo quirúrgico, todo eso nos lleva a que tengamos más chance de infección. Más allá, recuerden siempre que esta fractura es una fractura articular, tenemos altas chances de que nos genere artrosis. Esto es una fractura más simple, fíjense con dos placas de la parte de la tibia y una placa del peroné con una excelente reducción. Fíjense la superficie articular que quedó perfecta. Por eso, lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es el cuidado de las partes blandas. Esto es una patología que nosotros tenemos que considerarla como una lesión de partes blandas con varios huesos rotos dentro. Por lo tanto, es fundamental primero tener un buen cuidado de las partes blandas y una vez que se recuperó todos los tejidos blandos, recién podemos ir a ver lo que es la parte de la fractura. Y después, recuerden que como cualquier fractura articular tenemos chance de que genere artrosis. Lógicamente, mientras más trazos de fractura lleguen a la articulación, vamos a tener mayor lo que se llama condrolisis, o sea, la lesión del cartílago. Al no tener cartílago, producto de la fractura, ¿qué es lo que pasa? Eso tiene muchas chances de hacer artrosis.
y esa artrosis, la mayoría de los casos, se tiene que hacer cuando genera mucho dolor, se hace una artrodesis. En el caso del tobillo, en algunos casos, se puede realizar unas prótesis, que es un procedimiento medianamente nuevo en el país, que no debe tener más de 10 años, y que hoy por hoy acá en Salta Capital no se lo utiliza todavía, porque no nos llegan los materiales de cirugía y todavía no hay ningún médico con la formación para realizar este tipo de procedimientos. Por eso en algunos casos se lo manda a Buenos Aires, Córdoba, Rosario, que ya hay muchos médicos que realizan este tipo de procedimientos, lo que son las prótesis de tobillo. Complicaciones. Tengan en cuenta que tenemos primero la complicación, lo que son propios de la lesión, que son la infección, lo que tenemos la complicación de partes blandas, las lesiones articulares. Y después tenemos lo que son las lesiones, las complicaciones propias de un tratamiento quirúrgico, que por la colocación de los tornillos, el material de cirugía, que se puede infectar, pérdida de reducción, que el hueso cuando tenemos mucho compromiso, ya sea la parte blanda, el periósteo, todo, que lo que pasa puede producir una falta de consolidación, un retardo de consolidación o una pseudoartrosis. Y bueno, y al ser fracturas, recuerden que el más común, al ser fracturas que son articulares, la complicación más común es la artrosis. Y bueno, para ir terminando, tienen que saber como conclusión que es una fractura que son muy complicadas. Recuerden que siempre son personas que nunca van a estar muy satisfechas con su patología y siempre van a tener alguna complicación. Por lo tanto, son fracturas de difícil tratamiento, de los cuales por más que uno haga un tratamiento quirúrgico excelente, la persona va a tener muchas secuelas propias de la lesión que tiene. Por lo tanto, para cuando te lleva una persona, hay que hacer una muy buena planificación preoperatoria para disminuir la cantidad de secuela que puede llegar a tener. Después hay que tener mucho cuidado lo que son los tejidos blandos para evitar complicaciones propias de esto. Tengan en cuenta que si no tenemos buena calidad de tejidos blandos, el hueso no va a andar bien. Y siempre mientras mejor reducción anatómica le intentemos dar, los fragmentos estén mejor ubicados, lógicamente vamos a tener mejor resultado a largo plazo. Bueno chicos, muchas gracias. Cualquier consulta que tengan me avisan. Hasta luego.